Bendiciones, amados, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Es un privilegio para nosotros poder compartir la verdad del Evangelio a través de este medio y que usted pueda disponer su corazón para escucharlo y que el Espíritu de Dios pueda ministrar en nuestros corazones de manera precisa para creer el Evangelio y para poder tener vida. Ya hemos visto hablar acerca del arca de Noé, ese hombre que se aferró al pacto. Vemos la luz. Aquellos que tienen el Evangelio tienen esa luz, porque el Evangelio es Jesús el Cristo y Él es la luz. Y por lo tanto pueden aferrarse al pacto. Una cosa que hablaba mi hermano Jurman decía que, o la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, pero es porque él halló gracia porque su mirada estaba puesta en el pacto, estaba puesta en el Cristo. Por eso encontró gracia. Realmente los discípulos de Cristo son aquellos que tienen su mirada en el Mesías prometido y por eso pueden agradar a Dios. Y vamos a profundizar en lo que es ser un discípulo de Cristo. Si vemos la palabra, muchas personas seguían a Jesús, demasiadas. ¿Se acuerdan cuando Jesús predicaba y la gente le seguía, la multitud le seguía? Pero si leemos el Evangelio o en Mateo, Marcos, Lucas, nos habla de que la multitud seguía a Jesús, pero lo seguían algunos por intereses propios. Unos lo seguían porque querían ser sanados de lepra, otros porque la mujer de flujo de sangre, y todos lo seguían por alguna necesidad. Inclusive en un momento Jesús le dio de comer a todos, porque por supuesto eran humanos y tenían hambre y les dio de comer, pero como que lo agarraron de costumbre y seguían a Jesús por lo mismo. Jesús le dijo, ustedes me están siguiendo por la comida que perece, no por la eterna. Y vemos que entonces Jesús se enfocó solamente en 12. Los llamó, los escogió y le dijo, sígueme, y le siguieron. Y a la multitud Jesús hablaba en parábolas. La gente ni entendía lo que Jesús le estaba diciendo, muy pocos, porque el evangelio es por revelación, ya hemos conversado eso. Pero a los discípulos, cuando caía la noche, se le apartaban y los discípulos le preguntaban, ¿qué quisiste decir en tal parábola? Y Jesús les enseñaba, porque a los discípulos, el enfoque de Jesús era 12, eran los discípulos. Y hoy estamos, el mundo y el evangelio ha sido tan tergiversado que no hay un enfoque en discípulos, sino en multitudes. Pastores se llenan su ego diciendo que tienen 1000, 2000, 3000 creyentes, personas que asisten a una congregación, pero sabemos que no tienen el evangelio, precisamente. ¿Por qué? Porque están detrás de una bendición física, prosperidad, una palabra de motivación, y a la gente le gusta escuchar eso. Cuando usted le dice a las personas, te va a ir muy bien, te va a ir excelente, eres precioso, la gente se queda allí. Entonces, se trata, en el evangelio tradicional se trata de acomodar el mensaje a las personas. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio que yo les prediqué. Y no es que haya otro evangelio ni otro Jesús, sino que muchos quieren pervertir y perturbar el evangelio. Pero Pablo estaba tan convencido del evangelio que él había predicado, que sabía que del cielo no iba a venir otro evangelio, porque era el mismo. Pero le decía, si viene un ángel del cielo y les predica otro Jesús y otro evangelio de que yo les he predicado, sea anatema, sea maldito. Bajo la condición de maldición, separado de Dios. Porque Satanás, ¿qué hace? Pervierte y perturba. Así que presenta un evangelio que se parece que no es evangelio y apunta todo a lo terrenal. Solo podemos ser salvos a través de la fe en el evangelio. El evangelio es Jesús el Cristo. Juan 20:31 es una cita que ya no la sabemos. Dice, pero estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si creemos en Él, tenemos vida en su nombre. Y solamente cuando creemos que Jesús es el Cristo es que podemos nacer de nuevo. Podemos nacer del agua y del Espíritu. Podemos tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que es el mismo Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu de Dios, ya no podemos vivir para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. O sea, ya no vivo para mi apetencia, para mi yo,
para lo que yo quiero hacer, sino que vivo para aquel que dio su vida por mí, para obedecer su mandato, para obedecer lo que Él quiera de mí, porque Él es mi Señor. Entonces, si vivimos para el Señor, no estamos sujetos a la servidumbre de Satanás, no tenemos temor a la muerte, sino que podemos saber que ya esa muerte fue vencida. No vivimos en lo físico ni en lo terrenal, ni como enemigos de la cruz. Filipenses dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria se halla en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Había un grupito de personas en el tiempo de cuando Pablo le escribe a los filipenses que estaban perturbando también a la iglesia de Filipo y le estaba diciendo como que lo estaban desviando del evangelio de la Biblia, haciendo que la iglesia pensara en lo terrenal, en su vientre, en la comida o en la bebida. Muchas veces Satanás siempre ataca para que veamos lo terrenal y por eso debemos de alzar la mirada porque ya lo terrenal está resuelto. Pero las personas viven afanadas y cargadas porque no tienen que comer, porque no tienen que vestir, porque no tienen esto, porque no tienen lo otro. Y todo está en lo terrenal. Por lo tanto, sin darte cuenta, se convierten en enemigos de la cruz. Los discípulos de Cristo que verdaderamente han nacido de nuevo pueden dejarlo todo. O sea, se tiene la capacidad no terrenal, no física, sino espiritual, de poder abandonar todo deseo de la carne por seguir al Señor. Se niegan a sí mismos, pueden cargar y seguir su cruz. Yo quiero que me acompañen a Lucas 9, del 57 a 62. Y dice así, hay 3 ejemplos aquí clave. Dice, yendo ellos por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, uno de los escribas le dijo, Señor, yo te voy a seguir a donde tú vayas, yo voy a ir, yo estaré contigo. Y le dijo Jesús, las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si recordamos la vida de Jesús, María y José tuvieron que salir de una ciudad a otra, buscar un establo, algo donde nacer, donde naciera el Hijo de Dios, porque no tenía dónde nacer. También la vida de Jesús, si leemos Mateo, Marcos, Lucas, dice que pasaba de una ciudad a otra y era perseguido y huían de una ciudad a la otra. Nunca tenían un lugar fijo. Entonces, lo que le quería decir Jesús a este escriba y lo que nos quiere decir hoy, que para ser discípulo de Cristo debemos estar dispuestos a sufrir penalidades, pero apenas te corren de algún lugar y tú dices, ay, pobrecito, me corrieron. Y yo les voy a ser sincera, claro, Dios está tratando con mi vida en muchas áreas, pero también el alma. El alma. Necesitamos vivir en el Espíritu para poder agradar a Dios y ser discípulos de Cristo. Otro versículo, el siguiente versículo, el 59, dice, y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor. Ahora esta vez Jesús le dijo, sígueme. Y le dijo, Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Y mire lo que el Señor le respondió. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Esto hizo mucho ruido en mi vida. El Señor le dijo, sígueme. Y él le dijo, no puedo, es que tengo que ir a enterrar a mi papá. Y usted se coloca a ver, enterrar a un papá es difícil, es algo que no se va a hacer, o sea, voy a dejarlo de ver. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, cuando dice que deja que los muertos entierren a sus muertos, es que el que enterraba a los muertos, su condición estaba en muerte espiritual. Y el muerto que iba a enterrar significa la obra muerta. O sea, en otras palabras, le quiso decir, deja de ocuparte en las obras muertas, porque el que se ocupa de una obra muerta está muerto. Por lo tanto, el discípulo de Cristo se ocupa de la obra que da vida, la cual es la evangelización mundial. Por eso es que le dice, y tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. No nos ocupemos de las obras muertas, porque si tenemos el evangelio, el Espíritu de Dios, nos vamos a ocupar de la obra de Dios, la cual es la evangelización mundial. El otro versículo dice, entonces también le dijo a otro, te seguiré
Señor. Otro se levantó y dijo, Señor, te voy a seguir. Yo sí te voy a seguir. Y entonces el Señor le dice, pero deja que me despida primero de todos los que están en mi casa. Le puso condiciones. Son las personas que dicen, sí, voy a seguir y que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pero cuando llega el momento de darlo todo, stop. Ya va. Primero tengo mis negocios, primero tengo esto, primero tengo lo otro. Entonces, realmente no es un discípulo de Cristo. Y mire la respuesta del Señor. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que el arado es una línea recta. Y si se desvía a la derecha o a la izquierda, esa línea recta para que para que se siembre, pues se desvía ese objetivo. Y cuando se desvía el objetivo, se perdió. Entonces, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás está apto para el reino de Dios. O sea, está capacitado, está listo. Todavía no. Ninguno que le pone condición al servicio al reino, a la evangelización mundial y coloca otra cosa por encima de la obra de Dios, su obra es muerta. Por lo tanto, está muerto espiritualmente. No es un discípulo de Cristo. Puede ser un seguidor, pero no un discípulo. Es que el seguir al Señor cuesta la vida, nos cuesta todo. Y por eso se tiene que vivir en el Espíritu. Y si nos vamos a Mateo 16, del 24 al 26, mire lo que dice. Mateo 16, del 24 al 26. Dice así. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Entonces dice algo que es un lema ya. El que quiera seguir al Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero si nos vamos a un versículo anterior, o 2 versículos, 3 versículos anterior, veamos el contexto de lo que allí estaba pasando. El Señor les dice a Pedro y a los discípulos, voy a morir. Y le dice de qué manera va a morir, que va a ser crucificado. Y Pedro lo aparta y le dice, Señor, Dios tenga misericordia de ti. Estoy parafraseando. Por favor, a ti no te puede pasar eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Le dijo Satanás, ¿por qué? Porque Satanás es el que quiere detener la obra del Cristo. La obra de que Jesús cargara la cruz, porque iba a cumplir o iba a consumar su obra como el Cristo. Por lo tanto, Pedro estaba actuando en su alma. Estaba diciendo, Señor, no pase eso. Pero por eso el Señor le dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, que no le importe perder esta vida, la vida del alma. Y la vida del alma es el yo. Y la vida del alma es la vida en esta tierra. Por eso es que debemos de creer verdaderamente para poder aferrarnos al Evangelio y poder anhelar estar con el Señor. Por eso dice que el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Y la pregunta que hace, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovecha si yo hago la evangelización y le evangelizo a todos y me sé las lecciones y me sé todo? Pero yo estoy perdido porque realmente en mi corazón hay temor, porque realmente no me he aferrado al pacto del Evangelio de manera que yo no le tenga temor a nada, con tal de estar con el Señor y que no ponga condiciones. Por supuesto que los apóstoles cuando fueron martirizados y cuando fueron a la cruz y cuando fueron crucificados también, por supuesto que al momento me imagino yo que tenían ese temor, pero de ninguna cosa hicieron caso, como dice el apóstol Pablo, ni estimaron preciosa su vida para sí mismos, con tal de acabar con gozo la carrera. Solo el Evangelio puede salvar al individuo del mundo, por lo que vivimos una vida con una conclusión del Evangelio. Solo el Evangelio puede darnos la salvación. Y el Evangelio es Jesús el Cristo. Y Él nos dio la salvación, nos libró de Satanás, del pecado y la muerte. Todo ha sido resuelto, todo ha sido consumado. Los discípulos son los que tienen la conclusión en el evangelismo de la Biblia. No se puede hacer el evangelismo de la Biblia si no se tiene el evangelio de la Biblia. No es show, no es espectáculo, no son estrategias. Es que se tiene que hacer la evangelización, pero con el evangelismo que la palabra misma, Jesús mismo, modeló.
Jesús ordenó a los discípulos en Mateo 28 que evangelizaran toda la ciudad. Dice que se reunieron 120 creyentes cuando el Señor le dio después esa promesa, que evangelizaran, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Se reunieron 120 creyentes esperando la promesa del Espíritu Santo. Esos 120 creyentes fueron bautizados en el Espíritu de Dios y ellos comenzaron a ser testigos del Evangelio. Por eso Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigos del Evangelio. Se abrió la puerta a las naciones para hacer la evangelización mundial. El querer avivar la iglesia con algún método humano, al final es heno, hojarasca y madera, se pierden. Tantos métodos se han aplicado en las iglesias diferentes, pero ¿cuál ha permanecido? Ninguno. ¿Por qué? Porque se hace con las fuerzas humanas y no con el evangelio. La verdadera evangelización mundial se lleva a cabo solo con la obra del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 lo dice, que no es con fuerza, ni con ejército, ni con caballos, sino con el Espíritu de Dios. Así lo dice la palabra. Vemos entonces que se tienen que levantar verdaderos discípulos que tengan al Espíritu Santo, pero solamente los que tienen el Espíritu Santo son los que tienen el Evangelio de la Biblia, creen que Jesús es el Cristo. Pueden entonces ser guiados por el Espíritu de Dios para hacer la evangelización mundial, sin importar los frutos que ocurran, sin importar lo que pase, se aferran al pacto y dan su vida por el Evangelio. Es porque realmente están aferrados al pacto. Mateo 27, de 23 al 27 dice: y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. Comienza este versículo: nunca los conocí. Pero ¿cuál es la maldad que Jesús estaba refiriendo en ese momento? El siguiente versículo nos lo dice, en Mateo 7, del 23 al 27. Que todo aquel pues que oye estas palabras mías, aquí hay una referencia, que son de él, su palabra, y el contenido de la Biblia habla de que Jesús es el Cristo, es la voz de Dios manifestada en la palabra, es Jesús el Cristo manifestado. Entonces dice: todo aquel que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron fuertes vientos y esa casa nunca se cayó, porque estaba edificado sobre la roca. Cuando Pedro le pregunta, Jesús pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Y ustedes qué dicen? Pedro le respondió, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la declaración, sobre la palabra, sobre la confesión de que Él era el Cristo. Pero hay creyentes que construyen su casa sobre la arena, o sea, no con la fe de creer que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, vienen vientos, todos, tempestades, y se van. Hay una pregunta que hacerse: ¿por qué entonces los métodos que se han aplicado en las congregaciones no han dado fruto? ¿Por qué trabajamos tanto con niños, adolescentes, jóvenes? Tratamos de sacarlos de las drogas, tratamos de sacarlos de tantas cosas con nuestras fuerzas. ¿Por qué, si viene de Dios, no da fruto? Es porque no se hace con el evangelio de la Biblia. Y no se hace el evangelismo de la Biblia. Es que en lo profundo de cada ser humano, Satanás ha metido esa influencia de ser el yo, de ser el mejor, de ser el más visto. Pero ese no es el objetivo, porque eso es a separarse de Dios. El objetivo, como decía un hermano, no es ser visto. El objetivo es que veamos el evangelio de la Biblia, porque en él está la salvación. Y por eso, si tenemos el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, podemos hacer el evangelismo de la Biblia y ocurrirá la evangelización mundial. Solo se puede hacer la evangelización mundial con el evangelismo que Jesús enseñó. Jesús le dijo a los 12: vayan y busquen al digno, busquen al hijo de paz. No es la multitud, busquen a uno. Informaos quién es digno en esa ciudad, o sea, uno solo. Y cuando lo encontraren, quédense con él, así como Jesús se quedó con los discípulos. Se quedó 3 años y medio con ellos. Les enseñaba y les predicaba y hacía muchas cosas, muchas señales, solo para que esos 12 creyeran el evangelio. Jesús sabía que si ellos creían el evangelio, podían hacer la evangelización mundial. Y si hoy usted y yo somos discípulos de Cristo y en una nación encontramos a uno, si esa persona ha creído el evangelio, el Espíritu de Dios lo guiará para salvar su nación, salvar su aldea, salvar su comunidad, porque es el Espíritu de Dios quien hace la evangelización. Y vemos que el evangelismo, el libro de los Hechos,
también era eso. Lidia era una de las que Pablo escogió, Pablo encontró a la orilla del río, fuera de la ciudad, y Lidia permitió que él entrara a esa ciudad y hiciera la evangelización. Entonces debemos de encontrar uno, y ese es el evangelismo de la Biblia. Aquellos que se aferran al pacto de la evangelización mundial en nuestros días y dan su vida para eso, son los discípulos. No podemos decir que creemos que Jesús es el Cristo y no hacemos la evangelización mundial. Es algo realmente fuera de... O sea, no se puede concebir que digamos que Jesús es el Cristo y no hagamos la evangelización mundial. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Que nos guía a toda verdad. Hay un dato importante que quiero compartirles, y es que dice que, saben que la Biblia en el Antiguo Testamento da 300 profecías acerca del Mesías que habría de venir. En el Nuevo Testamento, un versículo de cada 25 versículos habla de la segunda venida del Señor. Pero este dato me impactó. Dice que de cada profecía del Antiguo Testamento, de la primera venida del Señor, hay 8 profecías de la segunda venida del Señor. Si son más de 300 profecías, pero agarramos 300 y las multiplicamos por 8, dan 2400 profecías de la segunda venida del Señor. O sea que es más prominente la segunda venida del Señor que la primera, pero sin la primera venida del Señor, la segunda no ocurriría. Por lo tanto, los discípulos de Cristo se aferran a la fe maranata de que el Señor viene en nuestros días. Jesús le dijo que nadie sabía ni la hora ni el momento de su llegada, solamente el Padre lo conoce. También la Biblia dice que Jesús, el Cristo, le dijo a los discípulos que él vendría durante la vida de los discípulos. En Mateo 10:23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y los discípulos creyeron esta palabra. Ahí sí creyeron que el Señor iba a volver por ellos. Por lo tanto, corrían en hacer la evangelización mundial y la hacían en sus días porque ellos creían que el Señor venía. Pero no venía en algún momento, sino que venía en sus días, que el Señor los iba a encontrar haciendo su obra y su voluntad. Entonces los discípulos que ellos formaron también tuvieron esta fe y corrieron de la misma manera. Por eso es que Santiago 5, del 7 al 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Por eso el apóstol Pablo dio toda su vida a aferrarse al pacto de la evangelización mundial. Y Pablo dijo este versículo que ya lo mencioné, pero lo quiero leer con más precisión. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso. En esa podemos englobar lo que dijeron los demás discípulos. Señor, espera que voy a enterrar a mi papá, espera que tenga hijos, espera que tenga dinero, espera que me estabilice. Todo lo que sea terrenal, Pablo dijo: de ninguna cosa yo hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo sabía que se iba a enfrentar. Pablo sabía que iba a ser martirizado. Pablo sabía que iba a ser confrontado. Eso lo sabía Pablo, pero él dijo, lleno del Espíritu Santo, porque humanamente no lo podía decir, lleno del Evangelio, pudo decir: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor, no es un ministerio que yo tengo porque yo quiero, es que el Señor me escogió, me apartó, me llamó y me dio su Evangelio. ¿Para qué es el ministerio? ¿Para ser esponjoso y reconocido? No, sino para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es que si Dios dio un ministerio es para dar testimonio, un solemne testimonio de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, solo aquellos que restauran la escatología de la Biblia pueden hacer la evangelización mundial en sus días. Y solo aquellos que tienen la escatología correcta, la que habla la palabra de Dios, tienen la fe verdadera. Pero entonces, ¿cuál es la fe y la escatología correcta? No hay escatología incorrecta, sino la escatología de la Biblia, el estudio de los tiempos finales. Y el Señor dijo que vendría en nuestros días. Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesús el Cristo viene y viene en nuestros días. Oramos porque la gracia del Señor
pueda resplandecer en sus corazones, la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus vidas y podamos hallar gracia delante del Señor porque estamos teniendo nuestra mirada en el pacto, porque Él es la palabra, Él es el maná y podemos ser esos discípulos de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por su amor y su misericordia expresada a través de su Hijo Jesús, quien es el Cristo. Gracias por el privilegio que nos das de compartir la palabra. Señor, tu palabra que es como un martillo que pueda quebrar las estructuras de todo aquel que nos está escuchando, pueda quebrar el alma y pueda llenarnos, dar vida al Espíritu, que podamos ser gobernados por tu Espíritu Santo para cumplir la evangelización mundial. Abre nuestros ojos al Evangelio, llénanos de tu Espíritu Santo para correr la carrera con gozo y no estimar nuestra vida preciosa para nosotros mismos. Que no importa lo que pase y lo que pueda suceder en esta tierra, Señor, anhelamos que usted venga. Usted anhela venir por su iglesia. Padre, levanta obreros, añade obreros, verdaderos discípulos de Cristo, que saben que el maná es el Cristo, que no ponen su mirada en lo terrenal, sino en lo espiritual. Señor, que saben que su provisión divina eres tú. Sabes que su salvación y su refugio es usted. Que podamos hallar esa gracia porque estamos mirando al invisible, estamos mirando al Cristo, al Hijo de Dios, y solo se logra a través de su Espíritu Santo. Oro por las naciones, oro por Venezuela, oro por Italia, oro por cada nación que hoy está conectada, que puedan creer el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hemos orado dando gracias en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Bendiciones, Jesús es el Cristo, Maranata.